¿Qué sucede cuando el enemigo que creías derrotado golpea desde dentro y tus propios soldados se rebelan? A veces, una victoria militar es solo la antesala del desastre. En Kupiansk, el contraataque ruso no solo rompió las defensas, sino que cortó toda la logística ucraniana, dejando a las tropas sin suministros ni rutas de escape. La situación se volvió aún más dramática cuando alrededor de 5.000 soldados y mercenarios ucranianos, aislados y desesperados, amenazaron con marchar armados hacia Kiev. Por primera vez en varios años, la rebelión interna se convierte en una amenaza tan grande como el enemigo exterior. ¿Cómo puede una victoria inicial transformarse en una catástrofe? Todo empezó cuando, tras una exitosa ofensiva ucraniana en diciembre, el mando creyó que el trabajo estaba hecho al empujar a los rusos hasta la orilla del río Oskol. Pero no eliminaron por completo al enemigo. Dejaron pequeñas posiciones rusas, consideradas insignificantes, fuera de control. Ese error fue el principio del colapso. Desde esos focos, el enemigo reorganizó fuerzas y lanzó un brutal contraataque. La respuesta del liderazgo ucraniano fue de absoluto shock. La moral de las tropas cayó en picada, atrapadas y sin salida. Lo que parecía un avance estratégico se convirtió en una amenaza existencial para todo el régimen. Si no se comprende esta lección, el precio puede ser el colapso total, la pérdida de vidas, la destrucción de la organización y la posible caída del gobierno. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Retrocedamos y analicemos cómo una victoria parcial en diciembre se convirtió en la semilla de esta crisis. Kupiansk, el corazón logístico del noreste de Ucrania y la clave del suministro. Este pequeño nombre es mucho más que un punto en el mapa. Representa el pilar sobre el que descansa todo el abastecimiento del frente norte. Si Ucrania pierde Kupiansk, todo el sistema de suministros colapsa, dejando a miles de soldados aislados y sin recursos. A principios de diciembre, las fuerzas ucranianas lograron una victoria crucial. Expulsaron a las tropas rusas hasta la orilla del río Oskol. Fue una hazaña celebrada en todo el país y convertida en ejemplo de éxito militar. El presidente Zelensky felicitó personalmente a los soldados, y la prensa internacional lo mostró como un golpe de autoridad en el noreste. Sin embargo, bajo la euforia, quedó una amenaza invisible. Pequeños grupos de soldados rusos permanecieron en la zona, dispersos en bolsillos que el mando ucraniano consideró insignificantes. ¿Para qué gastar energía y hombres en limpiar enclaves mínimos, cuando la ciudad y las rutas principales ya estaban bajo control? Este razonamiento parecía lógico, casi pragmático. El error fue visto como menor, algo que no podría poner en peligro una conquista tan sólida. Los comandantes apostaron por la rapidez del avance y por el simbolismo de la victoria, asumiendo que el enemigo estaba neutralizado. Pero en la guerra, la falsa sensación de seguridad es mortal. Festejar demasiado pronto puede nublar el juicio y convertir pequeños descuidos en puertas abiertas para el desastre. En Kupiansk, la confianza excesiva empezó a tejer la telaraña que atraparía a todo el frente. Lo que parecía un detalle sin importancia, pronto se transformaría en una amenaza letal, capaz de revertir todo lo ganado y poner en jaque la estabilidad de Ucrania. Porque mientras Ucrania celebraba, los restos del enemigo se preparaban para algo mucho más peligroso de lo que nadie imaginaba. La trampa se cerró. La logística ucraniana fue cortada y la ciudad quedó aislada bajo vigilancia de drones. La batalla por Kupiansk tomó un giro inesperado cuando pequeñas posiciones rusas, consideradas sin importancia por el mando ucraniano, se convirtieron en el punto de apoyo para una contraofensiva devastadora. No eliminarlas fue un error fatal. Los rusos usaron esos enclaves para reagruparse y lanzar un ataque demoledor sobre la ciudad. La localidad de Kupiansk-Uzlovoy, vital para el transporte ferroviario y por carretera, cayó rápidamente en manos de fuerzas rusas que llegaron reforzadas y bien abastecidas. El control de este nudo logístico significó, en la práctica, cortar todas las arterias de suministro y retirada para los defensores ucranianos. Mientras tanto, decenas de drones rusos comenzaron a operar sin descanso sobre la ciudad y sus alrededores. Día y noche, estas máquinas patrullaban cada ruta, cada cruce, cada posible vía de escape.
Bastaba cualquier intento de movimiento para que la artillería o los francotiradores reaccionaran en minutos. La ciudad, otrora punto estratégico, pasó a ser una trampa mortal. La situación dentro del cerco se volvió desesperante. Sin posibilidad de recibir munición, alimentos o evacuar heridos, la moral entre las tropas ucranianas se desplomó. Los soldados, atrapados en edificios y sótanos, vieron cómo la disciplina militar se desintegraba ante la presión constante del enemigo y la certeza de no tener salida. En este ambiente de extremo aislamiento y hostigamiento, estalló un motín inédito. Soldados regulares y mercenarios, tradicionalmente enfrentados, dejaron de lado sus diferencias y se unieron en su desesperación. Por primera vez en varios años de conflicto, exigieron juntos la destitución del general Drobotov, a quien consideraban responsable del desastre. El liderazgo militar enfrentaba una rebelión interna que amenazaba con romper por completo la cohesión del ejército. La gravedad de la situación no era solo militar. Si el alto mando no respondía a las demandas de sus tropas, el riesgo era perderlo todo. No solo el control de la ciudad, sino la unidad del ejército y la legitimidad política ante la nación y sus aliados. En Kupiansk, la línea entre la derrota táctica y el colapso institucional se volvió peligrosamente delgada. Pero, ¿qué ocurre cuando la desesperación es tan grande que los soldados amenazan con tomar las armas y marchar sobre la capital? La historia de Kupiansk apenas comienza a revelar las consecuencias de ignorar el grito de auxilio en el frente. El silencio de los líderes frente a la rebelión no solo alimentó el resentimiento, sino que hizo surgir una amenaza inédita, una marcha armada hacia Kiev. ¿Cómo reaccionará el mando ante este desafío sin precedentes? La rebelión ya no es local. ¿Puede el régimen sobrevivir a una crisis interna y externa simultánea? Imagina el impacto de ver a 5.000 soldados, armados y entrenados, marchando hacia Kiev. Este escenario nunca se había registrado en 4 años de guerra. Ahora, la amenaza no viene solo del enemigo, sino del propio corazón del ejército ucraniano. Si el motín iniciado en Kupiansk no se contiene, existe el peligro real de que otras unidades y regiones, frustradas y aisladas, imiten la insurrección. Un efecto dominó podría prender fuego a todo el aparato militar, transformando una crisis local en una catástrofe nacional. La autoridad del presidente Zelensky se encuentra en la cuerda floja. Por un lado, la presión constante del frente ruso. Por otro, el grito de miles de soldados insatisfechos que se sienten traicionados por sus comandantes. La lealtad, pieza clave en tiempos de guerra, se desmorona justo cuando más se necesita. El mando militar enfrenta un dilema imposible. Si responde con mano dura y represión brutal, la situación puede escalar rápidamente, desatando enfrentamientos internos o incluso una guerra civil en miniatura. Si decide ceder a las exigencias de los sublevados, transmite una imagen de debilidad, abriendo la puerta a futuras rebeliones y chantajes. Kupiansk ya demostró que descuidar problemas internos puede ser más letal que cualquier enemigo externo. Mientras se aplaudía la victoria, las grietas bajo la superficie crecían hasta romper la disciplina y el control. El error de no eliminar pequeñas posiciones rusas, considerado menor, se transformó en el detonante de un motín y de la amenaza de colapso total del sistema militar. Hoy, el país se asoma al abismo. El peligro de desintegración del mando y del Estado es real. No se trata solo de perder territorio, sino de perder la capacidad de decidir, de coordinar, de existir como estructura unida bajo una sola bandera. En este contexto, el futuro de Ucrania pende de un hilo. ¿Cómo se puede restaurar la confianza, evitar el colapso y aprender de una crisis de este calibre? Ahora es momento de analizar qué lecciones pueden sacar tanto los militares como los civiles de esta catástrofe interna y cómo evitar que la historia se repita. El verdadero enemigo puede estar dentro. ¿Cómo evitar que pequeños errores destruyan grandes victorias? La tragedia de Kupiansk nos enseña que la disciplina y la comunicación interna no son simples requisitos militares, sino escudos contra la autodestrucción. Cuando estos valores fallan,
Incluso las organizaciones más fuertes pueden colapsar desde adentro, mucho antes de que el enemigo externo logre avanzar. En Kupiansk, la subestimación de pequeños focos rusos considerados insignificantes transformó una victoria parcial en una pesadilla logística, un motín y la amenaza de un colapso político. Esto demuestra que jamás se debe celebrar demasiado pronto ni olvidar al adversario. El enemigo marginado hoy puede ser el detonante de la derrota total mañana. Por eso, las crisis no surgen solo del ataque enemigo, sino de errores internos no corregidos. Prevenir desastres exige honestidad brutal y autocrítica, tanto en la cúpula como en la base. El mando debe asumir responsabilidad real y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, no solo buscar culpables ajenos. Cuando los subordinados sienten que sus preocupaciones son ignoradas, el descontento puede explotar en motines, amenazando la estabilidad de toda la organización. Una gestión de crisis eficaz requiere escuchar, responder y actuar sobre reclamos legítimos, antes de que la desesperación se vuelva ingobernable. El caso de Kupiansk es una advertencia universal para cualquier grupo bajo presión. Disciplina, comunicación y humildad en la victoria son la diferencia entre la resiliencia y el desastre. Si ignoramos estas lecciones, estamos condenados a repetir los mismos errores fatales. Perder liderazgo, confianza y hasta la estructura completa. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar cuando las señales de desastre aparecen en nuestro propio entorno? Veamos ahora los pasos clave que cualquier líder debería seguir para anticipar, detectar y resolver crisis antes de que sea demasiado tarde. Cuando el mayor peligro proviene de tu propio bando, solo queda una pregunta. ¿Estás listo para liderar en crisis? El caso de Kupiansk es una advertencia brutal. Lo que empezó como una victoria parcial terminó en colapso, motín y una amenaza directa al corazón político del país. La verdadera amenaza no vino del enemigo externo, sino del interior, cuando la cadena de mando se rompió y miles de soldados, desmoralizados y aislados, estuvieron a punto de rebelarse contra su propio gobierno. Aquí, la diferencia entre el colapso y la supervivencia no se midió en armas ni posiciones, sino en la actitud ante los errores y la capacidad de actuar a tiempo. Un pequeño descuido, ignorar posiciones consideradas insignificantes, desencadenó una reacción en cadena que ningún comandante pudo detener. Cuando la confianza en el liderazgo se desvanece, la disciplina se fragmenta y el sistema entero empieza a tambalearse. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un líder cuando el caos se desata desde dentro? Dirigir en crisis significa tomar decisiones difíciles, incluso impopulares, antes de que sea demasiado tarde. Significa asumir errores, corregirlos sin demora y, sobre todo, mantener la cohesión y la disciplina, incluso cuando todo parece perdido. El colapso de Kupiansk nos demuestra que la gestión de crisis no solo trata de estrategias militares, sino de voluntad, honestidad y rapidez de reacción. La reputación, el poder y la vida de miles pueden perderse por una sola mala decisión. No es la fuerza del enemigo la que destruye a un ejército, sino la incapacidad de enfrentar y corregir los propios errores. Al final, la pregunta es personal. ¿Cómo reaccionarías tú ante una crisis similar? ¿Tendrías el coraje de liderar cuando todos dudan? Reflexiona sobre tu propia actitud ante el error, porque en los peores momentos, esa decisión puede marcar la diferencia entre el desastre y la supervivencia.